Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Retomando la meditación anterior, vemos cómo Abraham reconoce en ese mensaje de Yahvé aquello que está muy metido en su interior, aquello que obedece a una necesidad suya interior, aquello que obedece también a una respuesta a sus interrogantes, ¿no? Abraham es un hombre que tiene muchos bienes, es un hombre que tiene un gran predicamento en su tierra, pero es un hombre que no ha tenido hijos. Y Dios le habla de ese hijo, ¿no es cierto? Le habla de esa descendencia. Abraham reconoce en esa voz que se le dirige una llamada profunda, inscrita desde siempre en su corazón. El Dios que pide a Abraham que se fíe totalmente de él se revela como la fuente de la que proviene toda la vida. Esa creencia en un ser superior, es algo que abarca toda nuestra existencia, es algo que le da sentido a toda nuestra existencia. Qué importante que es saber que, digamos, o cómo la vida nuestra cambia cuando nosotros pensamos que somos fruto de una, no sé, podríamos decir, de una historia ciega, de una historia que no obedece a un ser superior, sino que cuando obedece a un destino automático, algo que está escrito no se sabe por quién, cuando somos fruto de una evolución, ¿no? Nosotros sabemos que la vida no es algo que nosotros la hemos inventado, es algo que hemos recibido. Sabemos que hay un autor de la vida, tiene que haber un autor del mundo y de la vida. Las promesas que Dios le hace a Abraham están vinculadas con todo ese universo, con todo ese trasfondo, podríamos decir, ¿no? El Dios misterioso que lo llama no es un Dios extraño, sino que es aquel quien es origen de todo y que todo lo sostiene. Bueno, o sea que la fe nuestra, la fe de cada uno de nosotros, está vinculado con esa necesidad interior, está vinculada con esa necesidad de tener un sentido, está vinculada con nuestras aspiraciones más importantes. Y es una respuesta que que cada uno de nosotros la resuelve a un nivel personal, porque entre otras cosas, cada uno de nosotros tiene su propia historia, ¿no? La fe de Abraham está basada en esa historia suya, ¿no? Con Dios, en esa paternidad divina y en esa paternidad humana. Él descubre a ese Dios paterno, descubre a ese Dios que es autor de la vida, confía en ese Dios que es autor de la vida. Cada uno de nosotros tiene su propio modo de llegar a la fe, ¿no? Pienso en los magos, por ejemplo, ¿no? Los magos eran personas que se dedicaban a la contemplación de los astros, ¿no? Dicen que en Oriente se llamaba magos a las personas que se dedicaban a la astronomía, no a la astrología, sino a la astronomía. Hace unos años salió cuando salió el catecismo de la Iglesia Católica, hace muchos años, una de las faltas contra el amor de Dios era la
adivinación, la quiromancia, ¿no? Todo el tema de la superstición, ¿no? Y entonces le preguntaron a Orangel, con motivo de esto le preguntan a Orangel si es pecado leer el horóscopo. Y Orangel dice, ¿qué va a ser pecado? Es una estupidez, dice. Bueno. Bueno, entonces, volviendo a eso, los magos contemplaban, miraban el movimiento de los astros, ¿no? Estudiaban el movimiento de los astros. Y la estrella que los guía, es una estrella la que los guía, porque ellos el mundo que ellos manejaban era ese mundo. Y con ese lenguaje Dios les habla, ¿no? A ellos se les revela a través de aquello que para ellos es significativo, ¿no? Esa era una estrella distinta, esa estrella tenía algo, para ellos indicaba algo, ¿no? Para cada uno de nosotros también, por cómo viene nuestra vocación, o cómo le decimos al Señor que sí, porque hay algo en nuestra historia personal que nos está diciendo acá, esto es una llamada de Dios, ¿no? Esto es Dios el que te está hablando, no se me ocurrió a mí no se me ocurrió ser numerario, jamás en mi vida. No sé si a ustedes se les ocurrió alguna vez, si ustedes lo pensaron, si se lo fabricaron. Es así, hay algo, ¿no?, en la historia nuestra personal que nos dice, acá, ¿vieron cómo dice Armando Manzanero? Hicimos una historia. Podríamos decir, Dios hizo una historia con cada uno de nosotros. Dios no vino a buscar a cada uno de nosotros. Conoce nuestra manera de ser y nos habla de manera tal que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Nuestro padre, cuando hablaba también de los magos, decía, los que miran desde afuera pueden pensar que lo que a nosotros nos sucede es una cosa estrafalaria, es una cosa de otro planeta, ¿no? Los magos de Oriente, cuando iban atravesando por los distintos caminos, bueno, qué sé yo, deben haber sido mirados como gente rara, ¿no? Cuando dicen que llegan a ver al rey de los judíos, ¿quiénes son estos tipos? ¿De qué rey están hablando? Así, bueno. Entonces, nuestra fe está vinculada a ese relato concreto de la vida, al recuerdo agradecido de los beneficios de Dios, al cumplimiento progresivo de sus promesas. Por eso es que también nuestra fe se va alimentando de los regalos que Dios también nos va haciendo a lo largo de nuestra vida. Vamos descubriendo la presencia de Dios a lo largo de nuestra vida, nos vamos sintiendo como una especie de confirmación en aquella llamada primera, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que decía nuestro padre acerca de la vocación es como una luz que se enciende en nuestro interior, ¿no? Es como ese impulso misterioso. O sea, esa luminosidad la vamos viendo no de un modo racional, podríamos decir nuevamente, ¿no? Vamos teniendo, la fe va creciendo como una especie de convicción interior. Por algo también cuando Yahvé le habla a su pueblo, le dice, yo soy Yahvé tu Dios, soy el que te sacó de la tierra de Egipto, el que te condujo por el desierto durante 40 años, el que te dio de comer, el que derrotó a tus enemigos, el que te entregó esa tierra que emana leche y miel. O sea, la fe del pueblo de Israel está vinculada a esa historia, ¿no? También es cierto que esa fe tiene muchas tentaciones y que ese camino que nosotros tenemos que recorrer, que nos toca recorrer, es un camino que está llena de bandidos y de salteadores que están allí, ¿no?, esperándonos. Por ejemplo, ¿vieron cuando se habla de los silencios de Dios? Cuando lo llamamos a Dios y Dios no contesta,
cuando estamos esperando una solución y la solución tarda, cuando nos viene, por ejemplo, un misterio como el misterio tremendo, que para mí es el más grande de todos, que es el dolor de los inocentes. Cuando uno dice, no es posible, no, acá hay algo que no funciona, esto no puede ser de esta manera. Tenemos esa tentación, tenemos esas tentaciones contra la fe, ¿no? La encíclica esta habla también cómo Israel deja de ser fiel a Dios, tambalea en su fe y en su fidelidad, ¿no? Dice, en la historia de Israel, la falta de fe se manifiesta como idolatría. Mientras Moisés habla con Dios en el Sinaí, el pueblo no soporta el misterio del rostro oculto de Dios, no aguanta el tiempo de espera. Moisés estaba hablando con Dios en el Sinaí, ¿no? Me hizo mucha gracia el otro día, alguien decía, Moisés es el primero que bajó algo de la nube a la tablet. Pero seguramente el wifi estaba un poco lento y Moisés tardaba en bajar, ¿no es cierto? Entonces, como tardaba en bajar, el pueblo había fabricado sus dioses, ¿no? Y nada menos que Aarón y María, los hermanos de Moisés, le habían dicho al pueblo que le habían pedido el oro y la plata que tenían y se fabricaron un ídolo, ¿no? Claro, qué interesante que es, digamos, analizar el proceso ¿no? Cosa que hace la encíclica. Dice, la fe, por su propia naturaleza, requiere renunciar a la posesión inmediata que parece ofrecer la visión. Es una invitación a abrirse a la fuente de la luz, respetando el misterio propio de un rostro que quiere revelarse personalmente y en el momento oportuno. Es decir, para que la fe continúe adelante, para que la fe permanezca, hay que aprender a permanecer en la momentánea oscuridad. Es decir, hay que como vencer la ansiedad de querer saberlo ya todo, como la ansiedad de querer tenerlo ya todo, ¿no? Señor, dame la paciencia, pero dámela ya, dicen mis maestros. Dame la paciencia, pero dámela ya. Yo necesito la luz, pero la necesito ya. Mira, y un poquito hay que saber permanecer en la oscuridad, ¿no? Por eso no es bueno en momentos de oscuridad, no es bueno tomar demasiadas determinaciones, ¿no? En momentos de oscuridad no es bueno dar demasiados pasos, porque podemos estar cerca del abismo. Como decía un gobierno, dice, cuando nosotros tomamos el gobierno, estábamos al borde del abismo. Hoy puedo decir con certeza que hemos dado un paso al frente. Cuando damos el paso al frente, estando en la oscuridad, lo más probable es que nos peguemos la piña. Entonces hay que aprender a decir, bueno, estoy en la oscuridad, permanezco en la oscuridad, que me quede como estoy. Bueno, y entonces el ídolo, ¿qué es lo que el ídolo trae consigo? Qué bien lo explica acá el Papa, ¿no? Dice, el ídolo es un pretexto para ponerse a uno mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de las propias manos. ¿Qué es el ídolo? Sin duda es un dios falso, ¿no? Esa es la definición de ídolo. Ahora, es un dios falso y como dice la Escritura, dice los ídolos, ¿no? Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, o sea, son estatuas, ¿no? Se fabricó esa estatua, el pueblo de Israel se fabricó una estatua, las estatuas tienen ojos pero no ven, las estatuas tienen oídos pero no hablan. Entonces uno adora a esas estatuas que a uno no le dicen nada, no le dicen qué es lo que tiene que hacer, no lo someten a ninguna
a ninguna prueba, no les piden que hagan renuncias. No, uno mira al ídolo, ¿no? Y el ídolo no le dice nada. En última instancia, cuando uno está adorando a un ídolo, está poniéndose en manos de uno mismo, ¿no? Se me viene ahora a la cabeza de la chica esa que quería ser, no sabía si ser monja o no ser monja, ¿no? Entonces se va a una imagen de la Virgen, estaba la Virgen con el niño en brazos, entonces le dice, virgencita, virgencita, casadita o monjita. Silencio. La Virgen no dice nada. Entonces, ya envalentonada, por segunda vez le dice, virgencita, virgencita, casadita o monjita. Silencio. Y por tercera vez le pregunta, virgencita, virgencita, casadita o monjita. Y se oye la voz que le dice, de Jesús, que dice monjita. Y ella le dice, es española, dice, calla niño que estoy hablando con tu madre, le dice. Bueno, los ídolos, adorar a un ídolo no tiene ningún riesgo. O sea, en ese terreno podríamos decir, el ídolo no te está diciendo tenés que hacer tal cosa o tal otra. El ídolo no te pide, no, tienen boca y no hablan, Por eso el ídolo lo que hace es te saca del momento, o sea, y por eso dice la encíclica, así como Dios es uno solo, los ídolos son muchos, porque el ídolo uno lo utiliza y lo maneja para determinados momentos, ¿no? O sea, en la época de las cosechas tenés un Dios, en la época del placer tenés otro Dios, en la época de las festicholas tenés otro Dios, en la época de la guerra tenés otro Dios. Necesitas muchos ídolos porque cada uno de esos ídolos te sirve para una cosa específica, chiquita, o sea, lo utilizás para... Perdida la orientación fundamental que da unidad a su existencia, el hombre se disgrega en la multiplicidad de sus deseos. Negándose a esperar el tiempo de la promesa, se desintegra en los múltiples instantes de su historia. Por eso la idolatría es siempre politeísta, es ir sin meta alguna de un señor a otro. El politeísta no le importa. ¿Se acuerdan Atenas, ¿no? Cuando San Pablo va para Atenas y estaba lleno de dioses, porque los griegos eran politeístas como los romanos, ¿no? Entonces estaban llenos de dioses y él les va a hablar del Dios desconocido. Pero ellos necesitaban muchos dioses porque necesitaban un Dios para cada una de sus necesidades, podríamos decir. Dios era como la lámpara de Aladino, ¿no? O sea, yo soy Aladino, vos sos el genio de mi lámpara, ahora necesito ganar la guerra, entonces Marte, por Marte. Y ahora se vienen las bacanales, ahora viene la época de la farra por Baco, entonces le dan al drink con todo, ¿no? O sea, festejando a un dios o a otro, porque en el fondo es el modo, la idolatría es el fondo el modo de servirse a uno mismo, es adorar a un Dios que en realidad lo que hace es ponerme a mí en el centro, ¿no? Siempre cuento la anécdota de mi amigo que me dice que me va a convertir a la idolatría. Me lo dice seriamente. Ya está crecidito el chico, ¿no? Ya tiene varias décadas encima. Y entonces me lo dice siempre me lo dice en broma, ¿no? Yo te voy a convertir a la idolatría. Y yo siempre le digo lo mismo, lo tuyo es un sacerdocio, le dije. Bueno, quien no quiere fiarse de Dios se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos que le gritan, fíate de mí, síganme, no los voy a defraudar. Muchos ídolos, ¿no?, que nos dicen, seguime, ¿no? Hay una historia tristísima de un hombre que estaba casado con una prima mía,
un tipo trabajaba en la caja de ahorro, ¿se acuerdan? Existía la caja de ahorro, estaba ahí en la calle Hipólito Yrigoyen. Y entonces ese hombre no tenía fe. Vivía muy en lo concreto, muy en lo inmediato. Y además en lo tan concreto e inmediato que era solamente su radio de acción eran las 4 paredes en las que vivía. Entonces, o sea, ¿cuál era su objetivo? Su objetivo era poder cambiar la heladera, poder cambiar, qué sé yo, las cosas más elementales de la casa. Pues, ese era su objetivo, ¿no? Entonces, un día yo le pregunté, ¿vos crees en Dios? ¿Saben lo que me contestó? Yo creo en la Caja Nacional de Ahorro Postal, que es la que me da de comer, decía el tipo. Ese era su ídolo. Fíjense el horizonte que puede tener una persona así, ¿no? Era una buena, no era malo, pero no tenía fe. Es decir, su horizonte, su mundo, era un mundo chiquito, era un mundo que se quedaba en ese ídolo suyo, el ídolo del consumo, el ídolo del confort, el ídolo de, bueno, mientras yo pueda resolver lo mío cotidiano, ya está, ese es mi objetivo en la vida. A ese Dios adoro. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. Acá está el tema, ¿no? O sea, la fe está en dejar que entre en nuestro interior alguien distinto de nosotros. Por eso es que es una cuestión que no es totalmente intelectual, es una cuestión, es decir, es abrirle las puertas a ese ser al que no vemos y decirle, toma vos la posesión de mi vida. Eso es la fe. Bueno, esa cosa que deja algunas cuestiones en penumbras es lo que nos da la luz definitiva, lo que nos da la luz de arriba, ¿no? La luz de arriba, me viene ahora a la cabeza también una imagen. Alguien decía, porque decía que la fe es como la luz de arriba, ¿no? Entonces, sí, nosotros podemos, si queremos, podemos cambiar la luz de arriba por las luces de abajo, ¿no? A lo mejor, como la luz de abajo acá, en este lugar, me concentra más, o sea, en este lugar me ilumina más la realidad, ¿no? Está bien, pero no ilumina toda la realidad, ilumina esta partecita, ¿no? Por eso que error es, digamos, querer suprimir la luz de arriba. A lo mejor hay momentos o cuestiones para las cuales la luz de abajo tiene su razón de ser, ¿no? Y en muchos motivos, en muchos momentos. No se trata de suprimirlas, no se trata de decir la luz de abajo no hace falta para nada. Sí, sí que hace falta. Es muy útil, nadie dice que no es útil, pero no ilumina todo el conjunto de la vida y el conjunto de la existencia, ¿no? Y por eso también decía Juan Pablo II en la Fides et Ratio, decía que el conocimiento por la fe tiene un plus, tiene un añadido, porque la fe implica la confianza, ¿no? Confianza también está vinculada con fides y con fidelitas. Confianza cum fiducia, ¿no? Cum fiducia, es decir, dándole crédito al otro, ¿no? Tener fe es algo parecido a dar crédito. Es lo mismo quizás que dar crédito, ¿no? Uno no le da crédito a cualquiera. Toda entidad crediticia tiene sus asesores que le dicen cuál es el riesgo de prestarle a tal persona o a tal otra, o a tal institución o a tal otra institución, ¿no?
Entonces, bueno, claro, sí, nosotros tomamos un riesgo cuando creemos, tomamos un riesgo cuando nosotros le decimos a alguien que sí. ¿Vieron qué agradable que es cuando alguien nos cree? ¿Vieron qué feo es cuando uno está hablando con alguien y le está contando algo, o le está diciendo algo, le está dando una explicación y mira la cara del otro y nota desconfianza y nota que de alguna manera hay algo que le impide abrirse, ¿no? Y entonces uno a veces lo mira y dice, pero vos a mí no me crees lo que te estoy diciendo. Y a uno le duele que no le crean. Y por el contrario, a todos nos gusta que confíen en nosotros. Nos sentimos bien cuando alguien nos abre, digamos, abre su corazón para escuchar, o cuando alguien abre el corazón para aceptar o lo que uno dice, o lo que uno hace, o la propia persona, ¿no es cierto? Cuando uno se siente recibido. Nosotros nos sentimos recibidos por las otras personas o nos sentimos rechazados por otras personas. Bueno, la fe está vinculada a ese aceptar a Dios. Por eso San Pablo lo dice tan claro, corde creditur, con el corazón se cree. Es decir, es la persona entera la que está implicada en el acto de fe. El corazón es el resumen de la persona, con el corazón se cree, no se cree con la inteligencia, no se cree por un acto de voluntad férrea. Es la persona entera la que decide, o la que se entrega, o la que abre el corazón, ¿no? A ese que nos se está revelando, que nos está prometiendo. Bueno, no quiero entrar en otro tema nuevo, nos queda una meditación todavía en el retiro, y vamos a hablar un poquito de ese fundamento, de cómo nuestra fe está fundada en Cristo, ¿no? Pero bueno, quedémonos de momento con esta idea, ¿no? de la respuesta a una persona, de la respuesta a alguien, ¿no es cierto?, que nos está diciendo algo que nosotros no conocemos, pero que de veras nos brinda esa perspectiva amplia, ¿no es cierto?, nos brinda ese sentido para contemplar toda la realidad, ¿no? Y para tener un sentido de nuestra propia existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.